quiero que te sitúes en el año de 1987 para empezar. La década de los 80 está dando sus últimos gritos. El Internet no se ha masificado, apenas existe dentro de un par de computadoras en ciertas universidades y ciertas empresas, pero se usaba muy poco y la cantidad de información que podías transmitir en ese momento era muy, muy poca. Es más, era un punto tan temprano en la historia de los videojuegos que Microsoft ni siquiera era el gigante que conocemos hoy. Microsoft era el nuevo, el renegado, el que llega a cambiar completamente el paradigma. Es chistoso porque en ese momento los desarrolladores se sentían como pequeños hackers, así luchando contra las grandes empresas como Enron o IBM. Y, y era bastante curioso ver cómo Microsoft se sentía en esa posición viendo lo que es hoy. Y precisamente es en 1995 cuando sacan el Windows 95, que básicamente era su nueva versión de su sistema operativo y que viene a cambiar completamente lo que era Windows en ese momento. ¿Por qué? Porque antes del Windows 95 era lo que te estoy diciendo. Era una empresa de tecnología que estaba consolidándose dentro del mercado, pero llega a este nuevo sistema y tiene un éxito tal que catapulta a Microsoft a lo que conocemos hoy, a esta superempresa, a este gigante tecnológico que nadie puede tumbar. Es curioso porque en ese momento cuando salió el Windows 95, la gente se quedaba afuera de las tiendas, acampaba afuera de las tiendas para tener el software, y ahorita nosotros damos por hecho el Office, el Word, el Excel, el Windows, todo eso, y es bastante curioso la euforia que causaba Microsoft en esos momentos. Era un momento tan temprano en la historia de la computación que tú podías, con el Windows 95 te lo promocionaban como de que, sí, es un software muy muy poderoso, puedes abrir 3 o 4 aplicaciones al mismo tiempo. O sea, todo el mundo así. Era, era impresionante. O sea, date una idea, 3 o 4 aplicaciones. O sea, podías tener abiertos Word, Excel y PowerPoint y no se te crasheaba la computadora. Así de temprano en la historia de la computación estamos. Y ya contextualizando un poquito lo que era Microsoft en ese momento, hay que entender qué estaba pasando ya como tal en la industria de los videojuegos. Un año antes, Sony había sacado su primer PlayStation y desde el punto de vista de Microsoft, viendo el éxito que Sony había tenido con esa consola, ellos no lo veían simplemente como una consola, lo veían como un posible competidor para una PC. Una consola compitiendo contra una máquina de escritorio. Sí, ponte a pensar. Sony en ese momento era una empresa de tecnología japonesa y como hablamos en la historia de Nintendo, que si no la has visto puedes verla en mi canal ahora mismo, después de que terminemos con Xbox, Sony era el rey de la tecnología en Japón y en ese momento tecnología japonesa era simplemente lo mejor de lo mejor, era sinónimo de calidad. Y ya habían conquistado el mundo con el Walkman, lo intentaron hacer con el Discman, tenían muchos dispositivos de reproducción, tenían televisiones, o sea, ya estaban dominando muchos ámbitos de la electrónica, pero no se habían metido como tal en computadoras. Pero si tú tomabas una consola, le metías una tarjeta gráfica diferente, cambiabas el CPU, la tarjeta madre, y metías una interfaz gráfica, un PlayStation se podía volver una computadora. Y ese era el miedo de Microsoft. Y no solo que Sony sacara su propio sistema operativo, su propia computadora que le hiciera competencia a Windows. En específico, era que Sony pusiera una computadora en la sala. Date una idea, o sea, Microsoft era un sistema muy vendido, el más vendido hasta la fecha.
Pero en ese momento no era una cuestión de que todo el mundo tenía una PC en personal para cada quien. Era que las empresas las compraban, los fanáticos de la tecnología las compraban, pero era algo completamente de trabajo. Y Sony estaba proponiendo una alternativa de una computadora que podía ser usada en la sala como algo más del día a día. Eso para un equipo de Microsoft en concreto era una oportunidad que ellos no podían desperdiciar. Aquí entran los primeros héroes de esta historia. Una división un poquito alejada, un poquito rezagada de lo que era el corporativo de Microsoft, que era el equipo DirectX. Ellos eran como los apestados de la empresa, literal casi nadie les hacía caso. Se dedicaban al desarrollo de videojuegos para Microsoft, pero en ese momento eran completamente juegos de PC. Eran juegos súper sencillos que se podían correr en una PC o que incluso Microsoft desarrollaba para otros publishers. El equipo de DirectX ve todo lo que te estoy platicando, todo el potencial y el miedo que traía Sony y decide que sería algo interesante que que Microsoft sacara su propia consola. Ellos trabajaban, como te digo, desarrollando videojuegos para PC y dentro de sus tiempos libres ellos se dedicaron a desarrollar este proyecto en secreto. No tanto en secreto, pero más bien era como que algo que al resto de la empresa no le importaba, literalmente, porque en ese momento no era un mercado así que dijeras muy atractivo y además era muy complicado meterse en el mercado de los videojuegos. Y y además que, o sea, te digo, eran los apestados, a nadie le interesaba lo que el equipo de DirectX, no era como que tuvieran contacto con Bill Gates todo el tiempo ni nada, era simplemente otra división de la empresa. Pero bueno, ellos vieron una necesidad que solo las personas en la industria podrían haber visto, y es que el desarrollo de videojuegos en ese momento era bastante complicado. O sea, los gigantes de la industria eran japoneses. Teníamos a Nintendo, teníamos a Sony, teníamos a Sega en ese momento que también hacía consolas. Y todos eran japoneses. Entonces, si tú querías traducir un título del japonés al inglés, pues normalmente las instrucciones de desarrollo venían en japonés. Y era muy complicado hacer esa traducción. Es más, cada empresa tenía su propio sistema y no había una homologación, entonces cada quien hacía lo que quería. Era muy complicado. Entonces, ellos ven, el equipo de DirectX ve esta necesidad y dice, ok. Podemos tomar parte de la tecnología de Microsoft, de lo que la gente ya conoce como Windows, y hacer juegos americanos, o sea, juegos que los programadores pudieran hacer más fácil, más rápido y que lo pudieran hacer de manera local en Estados Unidos. Pero para ese momento hacer videojuegos para Microsoft era un hobby, o sea, era como lo es Google hoy en día. Google hoy en día es una empresa de publicidad. O sea, seamos honestos, Google es una empresa de publicidad con muchos hobbies. Tiene correos, tiene YouTube, tiene pero al final del día su negocio es la publicidad. Y en ese momento el negocio de Microsoft era Office, era Windows. Ese era el centro de la empresa. Entonces ya te imaginarás que fue muy difícil para estos jóvenes empresarios hacerle un pitch a los altos directivos de la empresa sobre cómo desarrollar esta super consola que querían hacer. Pero el punto quiebra acá y la oportunidad que ellos vieron para lanzar su sueño fue en el 99 cuando PlayStation saca la PlayStation 2. La PlayStation 2 era una consola súper potente, lo más potente en ese momento que te pudieras imaginar. Y ahí fue cuando otras partes de Microsoft empezaron a ver también este miedo que podía pasar. Sony podía crear una PC. Eso era súper peligroso. Y aquí es donde varios ejecutivos deciden, oye, pero se dan cuenta de que, oye, pues estos cuates están trabajando en una consola, ya están metidos en este desarrollo. Vamos a tener una junta con ellos. Ah, perfecto, ok. Pero, y aquí te va algo
muy importante para esta historia, el equipo de DirectX no era el único que tenía la idea de crear una consola de Microsoft en mente. Había otro equipo dentro de Microsoft que era Windows CE, que eran los que se dedicaban sobre todo a hacer el tema del sistema operativo. Y ellos también querían hacer una consola. Pero aquí tenemos dos enfoques completamente diferentes. Y aquí hay algo que quiero rescatar porque se me hace una práctica súper curiosa. Vieron que estos dos equipos tenían las mismas ideas o ideas muy similares. Y dijeron, ok, peleen. Lo que era muy común en ese momento, y hasta la fecha varias empresas lo siguen haciendo, que ponen a dos equipos internos a pelearse entre sí para ver quién puede sacar las mejores ideas y quién tiene la visión más grande del proyecto. Y aquí y literalmente, y así pasó, lo que hicieron fue meter a estos dos equipos en una sala de juntas. De un lado estaba DirectX, del otro lado estaba Windows CE, y al fondo de la sala de juntas, en el centro, Bill Gates. Y vamos a escuchar lo que tienen que decir. Pelense. Point. Por un lado, el equipo de Windows CE tenía una propuesta bastante tradicional. Ellos simplemente querían replicar el modelo de negocio que ya existía, querían sacar prácticamente un clon de lo que era la PlayStation, y no tenían como que unas ideas muy innovadoras, que digamos. Simplemente ellos diciendo, pues vamos a hacer esto que funciona y va a tener el logo de Windows pegado, del logo de Microsoft pegado, y va a ser algo muy padre. Okay. Y esa era más o menos la propuesta que tenía Windows CE. Pero el equipo de DirectX, que ya tenía muchos más años trabajando en el desarrollo de esta consola, tenía una propuesta un poquito diferente. Lo que ellos querían hacer era completamente revolucionar el mercado. Querían hacer una consola que no simplemente fuera un ordenador que corriera videojuegos con más potencia. Querían hacer una consola completamente nueva, mucho más potente de lo que ya existía en ese momento, y que aparte tuviera una interfaz que fuera súper amigable para los programadores. ¿Y por qué esto es importante? Hay un concepto en negocios que se conoce como stakeholders. Los stakeholders, en muy resumidos términos, son personas que tienen algún interés en tu empresa, que tienen algún punto de interés en tu empresa. Los clientes de tu negocio pueden ser stakeholders en cierto punto, pero aquí algo muy importante en el negocio de los videojuegos es que los stakeholders de los más importantes son los desarrolladores. Son las personas que van a llevar los juegos a las consolas. Tú puedes crear la mejor consola del mundo, pero si no tienes videojuegos que la respalden, a nadie le va a interesar. Veamos otro ejemplo. Tú puedes tener la mejor tela del mundo, puedes tener la mejor mezclilla del mundo, el mejor algodón del mundo, pero si no tienes personas que se dediquen a coser y a hilar las ropas que quieres hacer, no vas a poder triunfar como marca de moda. Entonces tienes que tomar en cuenta no solo a tus clientes, sino a las personas que te van a ayudar a llegar al éxito. Perfecto. Entonces, lo que quería hacer DirectX era tener en cuenta a los desarrolladores. Y ellos se dieron cuenta acá en esta junta que tenían que sacar algo. Y por suerte ellos tenían un prototipo ya que más o menos estaban armando de Windows, de una consola. Ellos habían tomado el software de Windows, lo habían cortado, retomado, quitado lo que menos sirve, y habían hecho un emulador de PlayStation con Windows a modo de prototipo. Y lo que logró convencer a Bill Gates en ese momento fue que cuando trajeron el prototipo a la sala de juntas, el prototipo, tú lo encendían la computadora, y en 3 segundos la computadora booteaba, o sea, la computadora encendía. Tú me dirás, ¿qué demonios? O sea, ¿eso qué? En ese entonces las computadoras tardaban entre 3 y 5 minutos en prenderse. Entonces ya te imaginarás la cara de Bill Gates cuando ve
que tienen una computadora que puede encenderse en segundos, y él con cara de, oye, ¿por qué Windows no hace esto? ¿Por qué nuestras computadoras no hacen esto? No, y eso fue lo que les ganó, porque con eso Bill Gates vio el potencial que tenía el equipo de DirectX. Y aquí y si ustedes buscan esta historia, verán que el equipo de Windows dijo, no, ¿qué es esto? Nadie nos dijo que teníamos que hacer hardware, que teníamos que hacer un prototipo, que no sé qué. Y uno de los directivos les contesta, sí, nadie. Y ellos tampoco, a nadie les dijo que tenían que hacerlo, y sin embargo lo hicieron. Y aquí va un tip de negocios. Y sobre todo más bien de negociación. Cuando tú quieras convencer a alguien de que tienes una super idea y es una idea un poco innovadora o más bien arriesgada, no vayas con las manos vacías, ¿no? Ten una propuesta tangible de que, oye, quiero hacer esto, va a funcionar así, mira, aquí tengo una prueba. O sea, ve con evidencias. No quieras vender humo, vender sueños hacia el aire. No. Vende ideas ya concretas. Eso fue lo que hizo que el equipo de DirectX se llevara el honor de hacer de hacer una consola de videojuegos para Microsoft. Y bueno, ya antes de continuar, quiero invitarte a que si te está gustando esta historia, si te está gustando la historia de Xbox y estos aprendizajes que estamos tomando, por favor, suscríbete al canal, comparte el video con ese amigo gamer que no se calla acerca de Halo, que no se calla acerca de Xbox. Y bueno, continuemos con el video. Vale, entonces ya tenemos ya tenemos el apoyo del jefe. Vamos a construir la consola. Para que te des una idea, el modelo de negocio de los videojuegos es vender una consola perdiendo dinero a una pérdida para ganar dinero con los videojuegos, con los títulos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vendes una consola, cuando Microsoft o PlayStation o Nintendo están vendiendo una consola, ellos es casi seguro que la están vendiendo más barato de lo que les costó hacerla. O sea que están perdiendo dinero por cada consola vendida. Y ese dinero lo recuperan con los títulos vendidos. Ponte a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo. Tú compras una consola una vez, pero compras juegos todas las veces que quieras, muchísimas veces más. Y ese sobre todo era el modelo de negocio, y lo es hasta la fecha. Y es importante entender esto porque Microsoft en ese momento era un experto en software. Ellos eran los mejores en software, pero no hacían hardware. Ellos no armaban sus computadoras. Eso lo hacían otras empresas. Es más, hasta la fecha, tu computadora corre un Windows, sí, pero no es una computadora Microsoft. O hay muy pocas computadoras Microsoft. Tal vez tienes una HP, tal vez tienes una Dell, tal vez tienes una Lenovo. Ese es el punto. Microsoft no era un experto en hacer hardware en ese momento. Ni siquiera sabía cómo, nunca lo había hecho. Y aquí es cuando Microsoft dice, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Queremos hacer la consola, pero no tenemos ni idea de cómo hacerla nosotros. Vamos a ir con alguien que sí sepa hacerlo. Y aunque no lo creas, Microsoft fue con Nintendo a ofrecerles una alianza de que, oye, Nintendo, la verdad, tu consola pues como que no es tan potente, no está tan padre. Y queremos hacer una consola nosotros. ¿Qué te parece si hacemos una consola, tú haces la consola, le metemos nuestro sistema operativo y la hacemos mucho más potente? Nintendo se rió en la cara de ellos, es más, lo tomaron como una broma y rechazaron la oferta. Y sí, lo rechazaron. Así como te rechazó tu crush, así de duro y de descarado, se rió Nintendo en la cara de Microsoft de que de que ellos no sabían cómo hacer una consola. Entonces dijeron, ok, pues ni modo, vamos a tener que hacerla nosotros. Y efectivamente, y esta fue la primera de muchas decisiones que llevaron a Xbox a recorrer caminos muy turbulentos. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, la idea original, como ya lo vimos en el prototipo, era que Xbox corriera Windows, o sea, que literal fuera casi como una PC, pero exclusiva para videojuegos. Era, si te pones a pensarlo, el paso más lógico en ese momento. Windows era el sistema operativo por excelencia. Pero ponte a pensar esto. ¿Te imaginas aprender tu consola a la mitad de tu sala y ponerte a ver tablas de Excel?
editar archivos de Word y hacer presentaciones en PowerPoint ahí con un control. No, o sea, no era, ese no era el camino, a pesar de que era lo más lógico. Hay una frase muy famosa de, de unos de los directivos del momento que decía: Microsoft llegó a la cima haciendo al mundo más productivo. Y ahora el objetivo con Xbox era hacerlo menos productivo. Y ahí fue cuando Microsoft se mete en otra bronca porque dicen: ok, tenemos que hacer un sistema operativo nuevo desde cero. O tomando lo menos que podamos tomar de Windows para que corra bien. Ojo, todo esto comenzó en el 99 y, y ellos decidieron presentar el prototipo en la GDC, la Games Developer Conference del 2000. Para que te des una idea, la GDC es un evento de videojuegos que se da hasta la fecha, pero mucho más enfocado a desarrolladores, mucho más enfocado a personas que tal cual se dedican a hacer los videojuegos. No es como la E3, que es para los fans, no, esta es para las personas que trabajan en la industria. Y entonces, muy al nombre de Xbox, lo que deciden presentar los directivos fue esto. O sea, literal, este es el prototipo, el primer prototipo de la Xbox. Literal, un Xbox. O sea, sí, o sea, se ve estúpido, se ve ridículo, pero lo, lo presentaron. Y un dato muy curioso es que en esa primera presentación prácticamente era una carcasa que adentro estaba armada casi con cinta. No prendió. En la primera demostración del Xbox fue un completo fracaso. Tenían un pequeño shooter ahí que estaban desarrollando que fue un completo fracaso en esa presentación, que ahorita vamos a ver cuál era, seguramente lo conoces. Y tenían esta caja X gigante que ni siquiera prendía. O sea, fue un completo fracaso, una completa humillación para Microsoft en ese momento. Pero bueno, las cosas pasan, los aprendizajes se toman y a partir de esto dijeron: ok, ya la regamos aquí, ¿qué podemos hacer para que sea mejor? Se modificó mucho la consola, se modificó la forma, se hizo un ensamblaje mucho más sencillo de armar. No se tomaron tan literal la parte de que fuera una caja X y decidieron hacer esto. Decidieron presentar en la E3 del 2001 una versión 2.0 de la Xbox y decidieron hacerlo de la forma más... ¡Wow! Ni siquiera tengo palabras. Se trajeron a una persona para presentar la nueva consola que reflejaba todo lo que ellos querían que fuera su consola. Debían demostrarle en ese momento a los fans, que Xbox venía en serio, que Microsoft no venía a estorbar. ¿Por qué? Porque Microsoft en ese momento ya era como un gigante de la industria, ya eran los aburridos, ya eran los... Ya era el papá que está en caquis todo el tiempo y son los nerds del salón. No son los tipos cool. Y ellos querían demostrar que Xbox era cool. Entonces se trajeron a la persona más cool del momento. ¿Puedes adivinar quién es? Te voy a dar una pista. Su nombre empieza con la y termina con roca. That's fascinating. O sea, imagínate la Roca presentando el primer Xbox. Well, thanks, Rock. And it really is an honor to have you Junto here. con Bill Gates. Believe it or not, I'm a big fan of yours. For instance, I know that you're a 5-time WWF champion, not to mention one of the top entertainers in the world. Bill, I'm very flattered. I'm a big fan of yours as well. For instance, The Rock knows you're the chairman and chief software architect of the Microsoft Corporation, a leading worldwide provider of software for the personal computer. Thank you, Rock. I'm very flattered myself. By creating Windows in 1983, a multitasking graphical user interface environment that runs on MS-DOS-based computers along with Windows NT and Windows Esto es 2000, ridículo. completely self-contained operating systems that feature networking,
symmetric multi-processing, Ni siquiera sabe lo que está multi-threading, diciendo. and security. Bill, you've certainly revolutionized the technology we know today. Wow. Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Rock, that is impressive. But Para que te des una idea, esta presentación fue muy curiosa porque tú ves ahí la consola, ahí está la consola, pero no presentaron nada del hardware, digo del software. O sea, casi no dijeron nada de cómo iba a ser la consola. Querían que fuera una consola poderosa, la construyeron para ser una consola poderosa, pero ese no era el objetivo de la presentación. El objetivo de la presentación, como te dije, era demostrar que Microsoft y que Xbox eran cool. Literal. Y por eso trajeron a la persona más cool del mundo en ese momento, a La Roca. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque cuando tú estás comunicando un proyecto, un producto a tus clientes, a los clientes no les interesa el aspecto técnico de lo que tienes por ofrecer. Les vale madres. Lo que a ellos les interesa es qué tanto pueden empatizar con tu producto, con la consola, aunque sea de manera inconsciente. En esta presentación es icónica para los fans de Xbox. Seguramente tú ya la habías visto, a lo mejor. Pero ahí el enfoque no es la consola, es La Roca. Es La Roca diciendo estupidez y media con Bill Gates. Y ellos dos ahí transmitiendo, diciendo estupidez y media, era transmitir lo que ellos querían comunicar con Xbox. Ese era el punto de la consola, de esa presentación. Entonces, cuando tú vayas a promocionar tu producto, cuando vayas a hacer un lanzamiento, no te concentres en los aspectos técnicos. A la gente no les interesa, a menos de que sea algo súper técnico o que estés hablándole a un público que sea especialista en el tema. No, aquí le estaban hablando a unos fans. Entonces tienes que ser divertido, tienes que ser casual. Y aquí es cuando sale la primera Xbox. Y la primera Xbox fue un exitazo y al mismo tiempo fue un fracaso. ¿Por qué? Porque Bill Gates y Microsoft gastaron millones de dólares en que esta consola fuera un éxito. Y lo lograron, o sea, pero realmente tuvieron más pérdidas que ganancias en los primeros meses, ¿no? Y fue un momento un poquito crucial para la empresa, porque querían ver si el desarrollo funcionaba. El desarrollo de esta primera consola fue una locura. La consola como tal la desarrollaron un poquito más de un año. Para que te des una idea, actualmente acaba de salir la nueva generación de videojuegos. Acaba de salir el Play 5, acaba de salir el Xbox Series X, el Xbox Series S. Te apuesto lo que tú quieras a que en este momento Microsoft y Sony ya están desarrollando la siguiente consola. Una generación de videojuegos tarda entre 4 y 5 años en desarrollarse. Aunque todo sea top secret, eso es lo que se tarda, es impresionante. Entonces, que estos cabrones hayan armado la primera Xbox en poco más de 12 meses es una locura. Y lo lograron. ¿No? Eso es algo muy de admirar. Y eso es algo que es impresionante. O sea, ponte a pensarlo. Fue una carrera contra el reloj completamente y sin embargo lo lograron. Y aquí es cuando quiero hablar de un título que cambió por completo la historia de Xbox y de Microsoft. Y que completamente se puede decir que salvó a la marca y la he estado salvando desde entonces hasta la fecha. Era un título que, como te había dicho, se presentó en la GDC en el año 2000 y que fue un shooter como que medio malón, la verdad. Pero que reestructuraron mucho tiempo, durante todo ese tiempo, que trabajaron en él y que desde sus fases finales del desarrollo se dieron cuenta de que esto iba a ser otra onda. ¡Puah! Era un título que tú conoces, que yo conozco, que tú amas, que yo amo, sobre un Space Marine que viaja por el espacio y es atacado por una flota alienígena y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en un anillo en el espacio. Halo.
Este juego fue hecho para romper completamente con los moldes de lo que era hasta ese momento el first person shooter. Tomó lo mejor del género y lo convirtió en algo diferente, en algo nuevo, en algo refinado. Aquí es cuando quiero que te preguntes a ti mismo, ¿qué puedes ofrecerles a los consumidores para que cambien su opinión de ti, de tu producto? ¿No? Y eso fue lo que hizo Xbox con Halo. Les ofreció un super producto, un super juego que cambió la forma en la que la gente jugaba, ¿no? Introdujo a los usuarios el potencial del Xbox Live. Y aquí es un momento perfecto para hablar del Xbox Live, que se introdujo un año después del lanzamiento de la consola. El Xbox Live, como ya todos sabemos, es un servicio de juego en línea. En este momento el internet estaba ya creciendo, ya se estaba masificando y dijeron, ok, los ejecutivos de Xbox, ok, necesitamos una forma de diferenciarnos de la competencia. ¿Qué podemos hacer? Y vieron cómo estaban gestando comunidades en diferentes foros en internet sobre diferentes títulos de ellos y de la competencia. Dijeron, ok, pues vamos a ofrecerles una comunicación mucho más sencilla. Y introducen Xbox Live. Introducen un sistema de comunicación entre jugadores que cambió por completo la forma en que la gente convivía. Era el Facebook antes de que Facebook fuera Facebook, antes de que naciera Facebook. Y ponte a pensar lo difícil que fue su concepción, porque era como de, ok, ¿cómo la gente se comunica hoy en día por internet? Pues con un teclado. ¿Hacemos un control con un teclado como lo fueron los Blackberries en su momento? Pues sería un poco incómodo, ¿no? Tener un teclado ahí en tu consola, en tu control. Y además, ¿cómo escribirías y al mismo tiempo jugarías? Entonces, pues la clave fue con el sonido, que tú pudieras hablar y escuchar a la gente mientras jugabas. Tenías las manos ocupadas, ¿qué podías hacer? Hablar por teléfono. Y ese era el concepto detrás del Xbox Live. El Xbox Live fue un hit y fue lo que potenció a Microsoft para sacar la siguiente generación de videojuegos. Y aquí es cuando entra el Xbox 360.